En esta oportunidad vamos a ver lo que es el tema de personalidad. Bien, para comenzar dentro de este tema nosotros vamos a ver las definiciones y características de lo que es la personalidad, a qué se refiere con lo somático y lo psíquico. También vamos a ver cuán importante es la vida infantil dentro del proceso de construcción y de estructuración de lo que es la personalidad. Vamos a ver también lo que es el aparato psíquico y lo que es la realidad psíquica. Vamos a ver cuáles son aquellos aspectos adaptativos y desadaptativos que justamente se construyen con este proceso de personalidad. Vamos a ver cuáles son las funciones de la personalidad y el dinamismo y desarrollo que tiene la personalidad. Vamos a iniciar justamente con lo que es la definición de la personalidad. Bien, la personalidad nos dice que es una estructura con una organización dinámica y que integra operaciones verbales, motoras, y que pertenecen a lo que es tanto el aparato psicológico y lo que es el fisiológico. Está enmarcada dentro de lo que es una circunstancia cultural y está expresada en lo que es el comportamiento. Nosotros vamos a ver que lo que es esta función de lo psicológico y lo fisiológico influyen tanto en las circunstancias culturales que van a ser justamente reflejadas, como dice acá, ¿no? Y expresadas en lo que es el comportamiento. También vamos a ver nosotros que el punto base para lo que es la personalidad y la estructura de la misma va a ser lo que es el complejo de Edipo, que es como la base de la construcción de nuestra personalidad. Vamos a continuar. Dentro de lo que es la personalidad, nosotros vamos a ver el comportamiento, la circunstancia cultural, la integración de sistema, organización dinámica y la estructura. Cada uno de estos componentes que forman parte de lo que es la personalidad, vamos a ir desarrollándolo parte por parte a continuación. Bien. Nosotros hablamos de estructura en lo que es la personalidad, ¿no? Y vamos a ver como modelo básico lo que son las relaciones básicas que han sido precozmente establecidas. Esto vamos a hablar que directamente en lo que es la infancia, ¿no? Vamos a ver cómo este modelo básico, cómo este sistema justamente de lo que es la personalidad se va a determinar y se va a edificar justamente sobre las relaciones básicas. Y que estas mismas también van a determinar lo que es su futuro, ¿no? Vamos a ver el aspecto afectivo, esto en base a lo que son las relaciones objetales. Vamos a ver esto en base a lo que tiene que ver con las relaciones familiares, con la figura paterna, con la figura materna, que se va a instaurar dentro de lo que es la infancia. Y nosotros más adelante vamos a ver cuál es la importancia justamente de lo que es esta infancia, ¿no? Y que este relacionamiento nos va a permitir justamente desarrollar una estructura psíquica, ¿no? Nos va a permitir estructurar nuestra personalidad en base a las tres categorías o a las tres formas, por así decirlo, de nuestra estructura psíquica, ¿no es cierto? La neurosis, la psicosis y la perversión. También vamos a ver que también se encuentra muy instaurado lo que es el aspecto intelectivo. Nosotros ya hemos visto que en la infancia, en la primera infancia, nos proyecta inclusive lo que es Piaget, nos habla de las etapas, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es la etapa concreto y lo que es la etapa lógico-formal, que también tienen el establecimiento de estas y el buen desarrollo tienen que ver con lo que es la personalidad, ¿no? Y estos dos aspectos nos van a permitir justamente, o mejor dicho, se van a establecer en lo que es la infancia. Por eso es que mencionamos nosotros que la infancia es un componente muy importante para el desarrollo de la personalidad. Bien, otro aspecto importante va a ser que esta instauración, este establecimiento de la infancia conserva su modelo a lo largo de la vida. Nosotros vamos a ver más adelante que la personalidad también tiene una parte dinámica, pero que siempre queda algo que se conserva. Justamente como ya les mencionaba, vamos a hablar de lo que es la organización dinámica. Bien, nosotros vamos a ver que en la organización dinámica se da lo que es la construcción de la realidad psíquica y que esta va a ser esencialmente cambiante. Bien, ¿por qué? Nosotros vamos a ver que
la instauración de la personalidad y el desarrollo de la misma persona va a pasar de un aspecto simple a un aspecto complejo. Bien, en el aspecto simple vamos a ver de este lado que los primeros 5 años de vida dentro de la infancia, dentro del sujeto o del niño, como ustedes lo quieran llamar, son de suma importancia porque es justamente en el tiempo en el que se van a dar los procesos más importantes para el desarrollo de la estructura que va a tener cada persona. Aún más importante el primer año, porque justamente en el primer año nosotros vamos a ver lo que es el cableado neurológico, que más adelante en nuestra explicación vamos a ver exactamente a qué se refiere. Bien, dentro del proceso madurativo ya yo les mencionaba que los 5 años de vida son importantes y hasta los 18 años nosotros vamos a ver que la persona ya va a lograr una estructura de personalidad, ¿no? Que dentro de la infancia nosotros vemos con lo que es el complejo de Edipo, la castración, vamos a ver que la persona ya va a tener una estructura psíquica que va a ser reflejada en la adultez, ¿no? Nosotros vemos que cuando el proceso madurativo se da de forma correcta, se logra lo que es la adaptación. La persona logra adaptación y logra una personalidad, por así decirlo, adaptable, vamos a decirlo, ¿no? Y vamos a ver que de otra forma puede ser que exista lo que es un proceso regresivo también. Esto igual, recalcando que los 5 años de vida dentro de la infancia son importantes, vamos a ver un proceso de regresivo cuando estos 5 años no logren desarrollarse de forma correcta. Es decir, ¿no? Que los aspectos tanto afectivos como los aspectos intelectivos se van a ver de alguna forma turbados, ¿no? Ya sea por las situaciones, por el ambiente o por las relaciones que tiene el niño en ese periodo. Esto es lo que va a contribuir, inclusive, ¿no? Con lo que es la instauración del Edipo de forma errónea, todos estos aspectos van a contribuir a que exista un proceso regresivo, ¿ya? No un proceso madurativo, sino todo lo contrario, regresivo, que ya en la adultez o que a futuro va a llevar a lo que es una desadaptación, ¿no? Y que nosotros vamos a ver reflejado esto en las diferentes estructuras psíquicas también, pero ya de forma negativa. Para continuar vamos a hablar de lo que es la circunstancia cultural. Bien, dentro de la cultura nosotros, o de los aspectos culturales, nosotros vamos a ver que los símbolos son aquellos que determinan toda la expresión humana y que el principal obviamente es el lenguaje, como ya conocemos. Ya yo les decía, ¿no? Que dentro de esta circunstancia cultural tiene mucho que ver lo que es la dimensión simbólica y que esta parte de lo social es determinante para la persona. El aspecto social está enmarcado desde la infancia en una persona, ¿no es cierto? Y el aspecto social también es característico de cada época, de cada momento histórico. Entonces, también influye dentro de lo que es la personalidad, ¿no? Y está ligado o íntimamente ligado, por así decirlo, a todo el proceso de desarrollo de la misma. Bien, dentro de esta circunstancia cultural, nosotros vamos a encontrar aspectos como el lenguaje, la religión, el arte, las tradiciones y la ciencia, ¿no? Todo este conjunto justamente es lo que va a ser parte de esta dimensión simbólica y va a ser este determinante social, ¿no es cierto? Para lo que es justamente la construcción de la personalidad. Para continuar, vamos a hablar de lo que es el comportamiento. Tenemos nosotros en claro que la personalidad es algo que no es algo que se vea, sino es algo que nosotros vamos a ver reflejado en lo que es la conducta, como lo tenemos acá, ¿no? La personalidad se va a ver reflejada en lo que es la conducta. Bien, la realidad, es decir, todos aquellos contenidos de la vida, también van a ser reflejados en lo que es la conducta. Cuando las personas entendemos o logramos entender esta realidad psíquica, estos procesos mentales que tenemos nosotros dentro de lo que es nuestra personalidad, o que llevan a ciertas conductas, a ciertos comportamientos, nosotros lo que vamos a hacer es darle una significación, ¿no? Y es lo que se busca justamente con el psicodiagnóstico, darle una significación a estos aspectos, ¿no? Es decir, darle una interpretación. Cuando hablamos nosotros de la mente, justamente de la realidad psíquica, para ser más exacta,
nosotros lo que vamos a ver es que esta realidad psíquica requiere una interpretación de tipo cualitativa, ¿no es cierto? Requiere eso. Y es justamente lo que va a hacer el psicodiagnóstico, darle esta explicación de tipo cualitativa. Ya cuando nosotros también podemos englobar lo que es una interpretación de tipo cuantitativa, pero justamente cuando nosotros hablamos ya de conducta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de directamente medir la conducta. Esto nosotros podemos verlo que se da en relación a estímulos-respuesta, ¿no? Tenemos diferentes estímulos a los que respondemos y actuamos de cierta forma, ¿no? Emitimos una conducta. Eso sería desde el aspecto cuantitativo. Bien, para continuar, vamos a ver lo que son las características de la personalidad. Bien, nos dice que la personalidad es una unidad. Es una unidad porque esta no se puede dividir y también es considerada una totalidad porque cubre todo, cubre diferentes aspectos, no solo está compuesta por una sola cosa. Por eso es que también hablamos nosotros de que es dinámica, ¿no? Entonces eso es importante. Es temporal en el sentido de dos tiempos. Vamos a ver acá que es temporal en el sentido de dos tiempos en base a lo que es social y a lo que es individual. Y que esto justamente va a depender de la época o del momento histórico en el que se encuentre la persona, ¿no? En el que se encuentre el sujeto justamente. Es decir, que va a influir mucho lo que es el momento histórico. Esto tiene que ver justamente con lo que es la temporalidad. Hablamos de que existe una temporalidad social y una individual. Bien, en lo individual nosotros vamos a ver todos aquellos aspectos, aquellos hechos infantiles que tienen que ver con la familia, con las figuras parentales, todo aquello que de alguna forma, y bueno, ¿no? En un sentido individual, va a formar o va a contribuir a formar lo que es la personalidad. Bien. Y por otro lado, nosotros vamos a ver que el aspecto social tiene que ver con todo lo que está en nuestro medio, ¿no? Con todo lo que nos rodea. Y como ya yo mencionaba, aquellos hechos históricos o tiempos o momentos, épocas que de una u otra forma también van a contribuir al desarrollo de nuestra personalidad. Bien. Nosotros vamos a ver que la personalidad también tiene una identidad y una continuidad. Aunque de cierta forma la personalidad es dinámica y es cambiante, ya yo les mencionaba en un principio, siempre hay algo que se mantiene, ¿no? Siempre hay algo que se conserva. Y de esto es muy importante que nosotros veamos que en la infancia, que también les mencionaba, los primeros años de vida son muy importantes justamente para el desarrollo de la personalidad, para la construcción de lo que va a ser la estructura psíquica de la persona, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que aquella construcción que se obtuvo dentro de lo que es el Edipo y dentro de los primeros años de vida es justamente la estructura que va a tener la persona en la adultez, ¿no? Con ciertos aspectos que sí van a ir cambiando, que o bien van a ir mejorando o bien van a ir empeorando, pero que también va a quedar algo de aquellos aspectos principales. Por eso es que nosotros hablamos que tiene una identidad y una continuidad. Ya veíamos también anteriormente que la personalidad se representa o se va a ver reflejada a través de lo que es la conducta. Bien, porque en nuestra forma de actuar justamente es donde nosotros vamos a reflejar, ¿no es cierto?, nuestra personalidad. Bien. Ya yo les mencionaba también que es dinámica y vamos a considerar también que no es solo dinámica, ¿no? Sino que también es fluctuante porque ya yo les decía que es cambiante. Bien, vamos a continuar y vamos a ver que en el campo del psicodiagnóstico nosotros vamos en el aspecto verbal y motriz de lo que es ya la conducta, nosotros también vamos a ver dos tipos de conducta, las que pertenecen al aspecto molar y las que pertenecen obviamente a lo que es el molecular, ¿no? Dentro del aspecto moral nosotros vamos a ver que hablamos de un modelo de una respuesta integral. Ya, ¿qué quiere decir esto? Que el aspecto molar cubre todo, nos dice que es un aspecto total, ¿no? Que dentro del mismo se van a enmarcar justamente lo que es la realidad psíquica,
lo que es la percepción o la masa perceptiva. Vamos a hablar que los fenómenos perceptivos también se conocen como masa perceptiva, ¿no? Vamos a ver que dentro de este modelo integral, ¿no es cierto? Porque va a integrar estos dos aspectos y en esto mismo va a estar lo que es el consciente, el preconsciente y el inconsciente, ¿no? Por eso es que decimos que abarca todo, que cubre todo. Bien, y lo que se va a realizar acá, o lo que se va a dar, por así decirlo, vamos a ver que intervienen mucho lo que son los aspectos, los patrones significativos que llevan a lo que es la acción. Ya los patrones significativos, justamente. Nosotros vamos a ver que estos patrones de significación nos dice que exigen una interpretación, que ya yo les mencionaba también anteriormente, ¿no es cierto? Una significación. De todo lo que es la realidad psíquica se requiere una significación, una explicación de lo mismo. Por el lado de lo molecular, vamos a ver el modelo que está en base a lo que es estímulo-respuesta, ¿no? Que es una respuesta del organismo, ¿no? Nos dice justamente, ¿no? En este de acá nosotros vamos a ver lo que son los patrones de conducta y por último lo que vendría a ser la manipulación, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver que ciertos patrones de conducta se pueden obtener en base a lo que es la manipulación. Ya nosotros veíamos en el conductismo, por ejemplo, algunos experimentos, ¿no? Como la caja de Skinner, justamente que mediante lo que es la manipulación se obtenían ciertos patrones de conducta o ya directamente una conducta o un comportamiento deseado. Entonces, esa es una característica. Algo que es importante y que tienen que tomar en cuenta porque también es una pregunta de examen, es que en el psicodiagnóstico, como ya yo les decía, el psicodiagnóstico se basa en ambos, en patrones tanto de significación como en patrones de conducta. ¿Ya? El psicodiagnóstico es integrativo en estas dos partes, se manejan ambos. Entonces es importante que ustedes también sepan que no solo hablamos de patrones de significación, sino que también englobamos lo que son patrones de conducta. Por eso es que se maneja tanto lo molar como lo molecular. Bueno, para continuar. Nosotros vamos a ver también dos dimensiones de lo que es el ser humano dentro de este tema de la personalidad. Vamos a ver que lo biológico es aquello que nosotros tenemos justamente por herencia, ¿no es cierto? Por genética. Y que lo social es aquello que nosotros vamos a adquirir, obviamente, socialmente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que es el aspecto psicológico, ¿ya? En psicodiagnóstico, nosotros vamos a ver que lo psicológico también significa social. O ustedes también van a escuchar el término de lo psicosocial, ¿no? Pero aquí nosotros vamos a ver que lo adquirido de forma psicológica, por así decirlo, tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo que nos otorga nuestro medio, con lo que aprendemos justamente ya del medio. Como herencia vamos a ver todo lo del aspecto neurológico, que más adelante también vamos a ver más de cerca, ¿no? Todo esto tiene que ver justamente con lo que es el proceso madurativo de la personalidad, ¿no? De la estructura que tiene cada persona. Bien, ya yo les decía que dentro del desarrollo madurativo vamos a ver más de cerca esto de lo neurológico y lo social. Vamos a ver nosotros que tanto lo biológico, o lo neurológico, como lo quieran ver, y lo social están articulados. Existe una influencia mutua justamente entre ambos. ¿Ya? Y esto de aquí tiene mucha más importancia en lo que es la infancia. Justamente en la infancia es donde va a adquirir justamente estos aspectos, esta articulación, más importancia, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos este aspecto de lo que es la ambliopía, o también llamada ojo perezoso, que se refiere esta condición a cuando se pierde la visión en un ojo, ¿no? Y esto nos dice que se da en las personas cuando son niños, cuando son pequeños, ¿no? Y solo el pediatra es quien se da cuenta justamente de esta condición, ¿no? Quiere decir que el niño usa un solo ojo para ver, ¿no? Un solo ojo, y esto se da en el periodo de lo que es el primer año.
que tiene que ver también con lo que es el cableo neurológico en esta parte, ¿no? Entonces, lo que hace un especialista para hacer funcionar o para corregir esta condición es tapar el otro ojo, ¿no? Con esto la intención es que el niño pueda funcionar o hacer funcionar su otro ojo, ¿no? En el caso de que esta condición no se detecte, puede ser que hasta la adultez justamente va a continuar, ¿no? Que el niño justamente va a usar lo que es un solo ojo. Y esto lo va a afectar justamente de por vida, ¿no? Nos dice que existen varios casos, ¿no? Se dan muchos casos en realidad de esta condición y se puede evidenciar que los niños o aquellos niños o personas que tienden a ser ya más inteligentes es porque han tenido un desarrollo correcto de este aspecto. Y aquellos que por lo contrario no tienen una capacidad considerable es porque han tenido esta condición y muchos de ellos no han logrado corregirla. Bien, lo cual es un detalle muy importante y que se debe tomar en cuenta. Ya. Las limitaciones que se tienen en la infancia, es muy importante que nosotros sepamos que van a tener repercusiones en lo que es la adultez. Todos los procesos se deben realizar todos los procesos tanto biológicos como psicológicos, tanto de la persona se tienen que realizar en un momento adecuado. A veces se piensa que por ejemplo, tal vez motivar o apoyar a un niño desde muy temprana edad es algo correcto, ¿no? Las personas llegan a pensar que un niño se puede condicionar, por así decirlo, a aprender desde muy pequeño. Entonces nosotros también tenemos que considerar que el ser humano tiene un periodo de tiempo que debe cumplir. A veces no podemos requerirle a los niños más de lo que pueden dar, como tampoco podemos dejar que den menos de lo que deberían dar, ¿no? Entonces, ambas situaciones pueden tener repercusiones en la adultez, por lo cual es considerable que el desarrollo madurativo de las personas o de los niños vaya justamente en relación a su edad o en relación a las potencialidades que tengan, ¿no? Si existen potencialidades, sí, se deben fomentar, pero en el caso de que no las haya, tampoco se deben forzar. Eso es un aspecto también importante. Como les decía, todos los procesos tienen su tiempo, el aspecto social, que también tiene una articulación, ya les mencionaba, con el aspecto neurológico, también tiene su tiempo. En la infancia existe lo que es la flexibilidad cerebral. Es algo que también es importante y que se debe considerar, ¿no? Ya el licenciado de seguro les ha mencionado aquel caso del niño que tuvo problemas justamente en su cerebro, por lo que tuvieron que extirparle lo que es uno de los hemisferios, ¿no es cierto? Entonces, en esta situación se suponía que el niño ya en su adultez iba a tener muchas dificultades, ¿no? Que no iba a poder recuperarse de aquella operación, lo cual sorprendió mucho porque en ese caso el cerebro del niño se logró acomodar, ¿no? Funcionó prácticamente de la forma correcta de la que funciona un cerebro que está completo. Entonces nosotros podemos ver ahí que el cerebro en la infancia también es flexible, ¿no? Pero eso no quiere decir que se va a abusar de esa situación, ¿no? Otro ejemplo es justamente lo que es el caso de la epilepsia. La epilepsia en los niños es una condición que se puede curar, siempre y cuando esté en el periodo de infancia. Ya en la adultez es algo que no se puede tratar justamente, pero en la infancia, gracias a esta flexibilidad que existe, a esta etapa de desarrollo madurativo, es un aspecto que también se puede corregir. Bueno, vamos a continuar. Ya, vamos a ver lo que es la función fisiológica y la función psíquica dentro de lo que es el proceso madurativo. Bien, vamos a ver nosotros que dentro de este aspecto del cableo, perdón, neurológico, vamos a ver que después de esta articulación de lo neurológico con lo social, que va a ser un aspecto muy importante, que el desarrollo correcto de esta articulación va a ser muy importante en lo que es la infancia. Vamos a ver también que ya se va a ir
ya se va a ir adentrando, por así decirlo, lo que es la función psíquica, ¿no? Aunque vemos que en la infancia tal vez este aspecto aquí, hasta donde delimita lo que es la línea roja, vamos a ver que la infancia, perdón, que la función psíquica en la infancia tal vez no tenga mucho, o sea, no sea mucha, pero eso no quiere decir que no sea importante, ¿no? Desde ya la función psíquica, desde la infancia ya tiene un sentido justamente importante, ¿no? Se va a acoplar a lo que es la función ya psicológica, o mejor dicho, la función psíquica, ya se va a ir acoplando a lo que es la función fisiológica, ¿no? Y esta justamente lo que es ya la función fisiológica va a ir reduciéndose. Eso quiere decir que ya nuestra función psíquica, al pasar de los años, al alcanzar ya un desarrollo madurativo completo, va a ir adquiriendo una totalidad, ¿no? Ya en lo que, aparte ya después de lo que es la infancia, ya lo psíquico o la función psíquica va a ir haciéndose valer mucho más, ¿no? Va a lograr una gran importancia porque ya nosotros vemos justamente que se da, ¿no? Una estructura de la personalidad, que como ya yo les hablaba, también tiene que ver con la parte psíquica, no solo con la parte conductual o la parte que se ve, por así decirlo. Dentro de esta función psíquica, de esta parte, nosotros vamos a ver lo que son ya las estructuras y todo lo que tiene por detrás lo que es la personalidad, todo lo que encierra, por así decirlo. Bien, vamos a continuar con lo que es el desarrollo madurativo. Bien, vamos a ver, como ya yo les decía, el primer año de vida es donde se da lo que es el cableo neurológico y que es importante, y entre los 2 y 5 años de vida también existe una importancia. ¿Por qué? Porque yo les decía que en este tiempo, en este periodo de los 1 a 5 años, el niño va a alcanzar el desarrollo madurativo pleno. Va a ser el periodo en el que existe más posibilidad, perdón, de desarrollo, así como en el periodo también de que existe más posibilidad de construir una desadaptación también. Por eso son importantes estos primeros años de vida. Ya yo les decía, existe una función importante de lo que son los sentidos en esta primera etapa. Existe una función importante de lo que es el cableo neurológico, como también va a existir va a existir importancia o una parte importante por lo que es la producción hormonal. ¿Cómo tiene que ver esto de la producción hormonal? El niño o la niña, igual, ¿no? Cualquiera de los dos, o en este caso generalizando, van a producir lo que es la testosterona. Y esta testosterona va a definir justamente lo que son las relaciones y las diferencias de lo que es el niño y la niña, ¿no? Justamente para la producción hormonal de testosterona, tiene mucho que ver e influye mucho en lo que es el ambiente. ¿Ya? Entonces, si existe un ambiente agresivo, si el niño está dentro de lo que es un ambiente agresivo, un ambiente donde los padres están constantemente peleando o en discusiones, eso va a generar que exista una producción de testosterona más elevada a la que debería ser normal. Entonces, esto justamente la búsqueda de lograr una adaptación, ¿no es cierto? De que el niño responda a su medio, justamente. Tal vez nosotros digamos, no es del todo malo que una niña, por ejemplo, no tenga testosterona, ¿no? Sí hay ciertos rasgos que se van a ver reflejados o afectados, pero tal vez digamos que no es algo que pase a más, pues en realidad sí es algo que ya en la adultez o a futuro puede generar ciertas repercusiones, ¿no? Hay investigaciones científicas que reflejan que las personas que tienen psicopatía, que los psicópatas justamente tienen un exceso de testosterona, ¿no? Que se ha dado justamente por estas situaciones que ya yo les mencionaba. Esto va a repercutir en lo que es la adultez. Entonces es muy importante, por eso, y vuelvo a recalcar, los primeros años de vida y el desarrollo madurativo correcto en este periodo. Vamos a seguir continuando y vamos a hablar de lo que es la psicotraumatología. Bien. Nos dice que tiene que ver justamente con los efectos que se van a producir a través de lo que es el medio ambiente en la infancia. Vamos a ver nosotros que las relaciones de objeto
de vínculo, en realidad, que tienen que ver con los padres, hermanos, de interacción justamente, ¿no? Con las figuras parentales, con lo que es la familia, por así decirlo, van a tener impactos emocionales, ¿no? Dentro de lo que es la construcción de la personalidad y a futuro van a generar traumas, así lo vamos a decir, ¿no? Y estos traumas en infancia, ya sea por las condiciones de vida que se tiene, por el ambiente en el que se desarrolla el niño, a futuro van a verse reflejados, ¿no? En lo que son la parte afectiva y la parte intelectual. Vamos a ver nosotros que va a repercutir justamente en estos dos aspectos, ¿no? Por eso es que decimos que la infancia es determinante, ¿no? Y que el ambiente juega un papel importante en lo mismo, ¿no es cierto? En la construcción de la personalidad en este periodo. Entonces vamos a ver nosotros que no solo van a existir traumas físicos en el caso de que exista tal vez agresiones, de que dentro del ambiente haya existido golpes, qué sé yo, violaciones o otro tipo de traumas físicos que se pueden todavía inclusive evidenciar ya en la adultez, sino que también van a existir lo que son los traumas psicológicos. Un ejemplo que da el licenciado en esta parte es justamente el caso de los cerditos. No sé si, bueno, el experimento consta en que se va a ver reflejada lo que es justamente la importancia del vínculo con la madre, ¿no? En la primera etapa de desarrollo de los cerditos. Ya. Por una parte va a haber un cerdito que va a ser destetado de forma normal, ¿no? Que va a cumplir el periodo, por así decirlo, que va a ser amamantado por la madre y un periodo normal de destete. Y por otro lado, va a haber un cerdito al que van a destetar de forma prematura, ¿no es cierto? Entonces que no va a lograr cumplir con ese periodo normal de destete. Bien, en este caso, estos dos cerditos lo que van a hacer, o lo que hicieron, mejor dicho, fue lanzarlos a un estanque con agua. Y se pudo evidenciar ya en la conducta, en el comportamiento de los cerditos, que uno de ellos instintivamente empezó a nadar y buscó de una u otra forma la salida del estanque, ¿no? Logró encontrar justamente por dónde salir y ya directamente salió del estanque. Pero se pudo evidenciar que el otro no, el otro cerdito no logró, nadar, perdón, y tampoco logró salir del estanque, ¿no? Entonces, lo que se puede evidenciar en este caso es justamente que el destete, en el caso del cerdito que ha sido prematuro, le ha ocasionado o le ha producido lo que es ansiedad. Es justamente por la ansiedad, por lo que no se logra facilitar lo que son los procesos de aprendizaje, ¿no? Como el cerdito sufre de esta ansiedad desde el destete, no ha logrado aprender prácticamente tal vez los instintos de supervivencia, por así decirlo, ¿no? Cómo se evidencia en el otro cerdito. Entonces, nosotros podemos ver en este ejemplo que si en un cerdito el producir ansiedad genera ese tipo de comportamiento, de situaciones en las que no va a lograr aprender a desarrollarse de forma correcta, podemos nosotros trasladar el ejemplo a un caso de un niño, ¿no es cierto? Un niño que ha sido víctima de diferentes situaciones en su vida y que ha generado ansiedad, obviamente tampoco va a lograr un desarrollo pleno en el aspecto afectivo y tampoco en el aspecto intelectivo. Entonces nosotros vemos que lo temprano o lo que se da en forma temprana influye también en forma posterior o a posteriori, ¿no? Igual es en el caso del ser humano. En vez de volverse adaptativo, lo que va a hacer es todo lo contrario, sino que se va a volver desadaptativo. Bien, vamos a continuar. Y vamos a ver lo que es el aparato psíquico. Esto lo vamos a ver de forma general porque es algo que ya manejan, entonces es algo que ya conocen, ¿no? Vamos a ver el aparato psíquico que está compuesto por pulsiones. Dentro de esta vamos a ver lo que es el principio de vida, vamos a ver lo que es la fase del desarrollo psicosexual, los procesos de identificación justamente, los procesos de pensamiento
Y vamos a ver lo que es la primera tópica y la segunda tópica de Freud justamente, y vamos a ver lo que son los mecanismos de defensa. Esto vamos a verlo más adelante de forma más profunda. Bien, vamos a hablar nosotros de lo que son la fase del desarrollo psicosexual, ¿no? En estas distinguimos la fase oral, la fase anal, fálica, de latencia y genital, que también es algo que ya ustedes manejan a la perfección. Vamos a ver algunas características dentro de lo que son estas fases. Vamos a ver lo que es la fase oral, donde justamente la zona erógena está en lo que es la boca, y esta se caracteriza, ¿no?, por acciones que son tanto pasivas, en el caso de la succión, y activas en el caso de morder, ¿no? Por otro lado, vamos a ver lo que es la fase anal, donde la zona erógena es el ano, y que también se va a caracterizar por conductas pasivas como la expulsión y activas como retención. De igual forma está lo que es la fase fálica, donde la zona erógena es el pene, y en esta se va a dar lo que es el fenómeno de Edipo y la castración, ¿no? Y justamente se va a dar lo que es una identificación secundaria y lo que es la micción. También existe lo que es la fase de latencia, donde ya se va a reflejar lo que es una represión de la libido, ¿no es cierto?, a causa de esto del fenómeno del Edipo, una sublimación y ya lo que es el desarrollo educativo. Bien. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que es la fase genital, ya donde la zona erógena es el pene, y en sí todo el organismo, ¿no es cierto? Que esta ya abarca hasta la adultez, ¿no? Vamos a ver que en esta fase genital también se da lo que es la elección, perdón, objetal definitiva, ¿no? Esto quiere decir donde el niño o la niña ya van a tomar justamente el rol que les corresponde, ¿no? Va a haber ya lo que es el desplazamiento bien al rol femenino o lo que es al rol masculino, ¿no? Es importante que ya también en esta fase es donde se tiene ya fijado el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a todas las fases vamos a ver si la fijación está en un objeto, tal vez la fijación se ha dado en una fase anal, oral o genital, ¿no? Es por eso que ya se da aquí una elección objetal definitiva. Esto en torno a lo sexual. Vamos a ver nosotros que en la segunda tópica vamos a abordar lo que es el yo, el super yo y el ello, que vamos a ir viendo a continuación. Bien, en el ello. Nosotros vemos que en el ello es donde se encierran los instintos que justamente se comparten, ¿no?, con los animales. Compartimos eso, tanto los humanos como los animales tienen instintos, y que estos van a estar fijados o dirigidos justamente a las necesidades básicas, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con el aspecto biológico de las personas. Vamos a ver también lo que son las pulsiones, que estas tienen que ver ya justamente con lo que es la parte psíquica. Vamos a ver lo que es la libido, que esta está relacionada con el objeto de amor o ya directamente con lo que es el objeto sexual. Como ya les decía, dentro del ello vamos a ver nosotros que existe justamente una energía psíquica, una energía que tiene que ver con la pulsión, ¿no? Vamos a ver que tiene que ver con el tipo de pulsión o con el tipo de energía que emiten las mismas. Y esta va a estar justamente dada o va a venir justamente de lo que son los instintos, ¿no? Esto que sucede justamente en lo que es el ello. Vamos a ver lo que es el yo y vamos a ver algunas de sus características, ¿no? En las características vamos a ver que el yo es una instancia reguladora y organizadora, perdón, de las funciones intelectivas y afectivas, ¿no? Esto quiere decir que el yo es justamente una estructura que varía justamente en relación a los niveles de adaptación. Es decir, cómo el yo se va a relacionar con lo que es el ambiente, ¿no? Cómo se va a regular en base a este ambiente. Entonces eso es muy importante. También vamos a ver los aspectos instrumentales que se manejan dentro, ¿no?, como la percepción, la memoria, la atención, el juicio, entre otros, ¿no? Estas son justamente las herramientas que van a estar dentro de lo que es el yo, ¿no? Lo que va a hacer función justamente de este yo. Vamos a ver que también este yo se caracteriza por proporcionar sentido de realidad. Esto quiere decir que se permite justamente que se despliegue con lo que es el medio, ¿no? Permite una mejor adaptabilidad, esto de tener lo que es el sentido de realidad. Vamos a ver también que funciona como un sistema, ya que está compuesto
está compuesto y relacionado con diferentes subsistemas, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que pospone y regula lo que es la descarga. Esto de posponer y regular la descarga está dado justamente en base a lo que es el sentido de realidad, ¿no? Va a depender del ambiente. Y esto para adaptarse y evitar malestar. También esto tiene que ver con lo que son las pulsiones, por ejemplo, ¿no? El hecho de tener nosotros un sentido de realidad va a permitir que regulemos aquellas descargas, ¿no? Que tal vez nuestro comportamiento o nuestra manera de actuar no sea excesiva, sino que vaya regulada y vaya en torno justamente a lo que nos produce el medio. Esto para facilitarnos la adaptación y evitarnos un malestar, ¿cierto? También nos dice que el yo anticipa lo que es el peligro. Ya el licenciado les ha mencionado justamente de tal vez este autor, que es George Kelly, que él también dentro de su teoría de lo que es la personalidad menciona que que el yo es una instancia investigadora. En este aspecto nosotros podemos ver y deducir, ¿no? Que cuando hablamos de anticipar el peligro nos dice que el yo va a tomar todas aquellas experiencias, por así decirlo, y va a evitar, ¿no?, que surjan situaciones en las que se ha presentado malestar, ¿no? Y esto va a permitir justamente una mejor adaptación. Entonces, si ya ha habido una experiencia en la que se ha tenido malestar o resultados malos que han dañado directamente al yo, lo que se va a hacer es evitar o actuar de otra forma. Entonces, por eso es que se dice que el yo anticipa lo que es el peligro. También el yo maneja lo que es la ansiedad utilizando los mecanismos de defensa. En esta parte también es importante recalcar que los mecanismos de defensa, por más que se llamen mecanismos de defensa, no son del todo positivos. Porque tal vez ya nosotros hemos visto en clase de psicoanálisis que los mecanismos de defensa surgen justamente en la búsqueda de, de evitar, ¿no es cierto?, de evitar el malestar a, a lo que es la persona, en este caso, ¿no es cierto?, a lo que es el yo. Entonces los mecanismos de defensa no van a ser del todo convenientes, por así decirlo, en esta parte. Eso también es algo que se debe considerar, ya que pueden engañar, ¿no? Pueden engañar un recurso para defenderse, que es un mecanismo de defensa que el yo está utilizando justamente no para manejar la ansiedad, un mecanismo para defenderse, puede ser que a la larga no sea el correcto. Nosotros ya hemos visto muchos casos, ¿no? Vemos nosotros en la neurosis, en la neurosis obsesiva, en la neurosis histérica, que existen diferentes tipos de mecanismos de defensa, ¿no? Pero que a la larga justamente no son los correctos porque de una u otra forma la parte inconsciente va a salir. Entonces eso es importante también. El yo nos menciona que tiene justamente lo que es una formación temprana, ¿no? Que el yo justamente se va a formar en el vínculo con la madre, ¿no? Justamente se va a formar a partir de, o mejor dicho, en un periodo de 18 meses. También algo que es importante considerar dentro de las características es que el yo es corporal, ¿ya? Que el yo es parte del cuerpo. El yo en realidad tiene una carga narcisista, ¿no? Inclusive cuando el cuerpo se altera, el yo se mantiene. Y es aquí el ejemplo del miembro fantasma, ¿no? Cuando existe un yo bien establecido, bien construido, se mantiene aún a pesar de que lo corporal se ha dañado tal vez. En caso del miembro fantasma, por ejemplo, cuando una persona ha perdido una parte del cuerpo, un miembro, tal vez una parte del brazo o una pierna, el yo aún tiene, ¿no es cierto?, consciente de que todavía existe esa parte. Y hay muchos casos de personas que dicen, no, me pica la pierna o el brazo, aun cuando ya no lo tiene. Entonces, a esta parte se refiere, que el yo mantiene lo que es esta parte corporal también. También es corporal. Bien, para continuar vamos a ver lo que es el super yo. Bien, el super yo también comparte lo que es la función de organización del yo.
ayuda a regular el yo, lo vuelve más normativo, por así decirlo, ¿no? Vamos a ver que existe también una incidencia más fuerte de lo que son los aspectos normativos y que regulan esto el conjunto de los valores. Ya yo les decía que el super yo es aquella instancia que es normativa, que es correcta, que es moral, por así decirlo. También vemos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Bien, eso vale que considerarlo. Este mismo introyecta lo que son los valores sociales. Y yo les decía que el super yo es moral, ¿no? Es correcto. Bien, en esta parte del super yo podemos hablar, nosotros podemos mencionar a lo que es el espíritu social. Tal vez si han escuchado, que este está ligado justamente a lo que son el cumplimiento de las normas y los valores sociales, ¿no es cierto? Donde la fuerza y el poder de decisión están ligados a lo que es este espíritu. Y se da en el caso se vio, mejor dicho, bien reflejado en las épocas de guerra, por ejemplo, ¿no? En países como Japón, que las personas, los soldados tenían ese espíritu social bien definido. Tenían un compromiso social, ¿no? Un compromiso moral, que si ellos no desarrollaban inclusive aquel compromiso, aquel promesa, tal vez aquel compromiso con su patria, por así decirlo, merecían castigo, ¿no? Nosotros vimos que muchos después de la derrota en la guerra, muchos soldados se suicidaron, por ejemplo, porque justamente no lidiaban con esta idea de haber perdido, ¿no es cierto? Porque consideraban o porque tenían este espíritu social justamente. Bien, el yo también está instrumentalizado porque responde a las normas sociales y morales, ¿no es cierto? Este yo también regula lo que es la moral, regula lo que es la culpa. Es esta instancia o esta parte del ser humano que dice, ¿no? O que hace una revisión tal vez entre lo que está bien y lo que está mal y nos regula justamente en condición a lo que va a ser nuestra forma de actuar, ¿no? Nos hace preguntarnos si lo que estamos haciendo está correcto, está dentro de la norma o es moralmente aceptable. A eso se refiere. También el superyo tiene un origen preedípico, que es lo que nos va a decir justamente Melanie Klein. Nos va a decir que es autopunitivo. Bien, para Melanie Klein, el origen de este superyo es predípico. Y este se va a dar justamente cuando existe ese vínculo con la madre. Y señala que en este aspecto, perdón, vamos a ver también que Lacan ya nos va a mencionar que se vincula con lo que es la ley materna y en este se establece lo que es una relación sádica, sin control. Ya nosotros veíamos en el complejo de Edipo que cuando Lacan habla, ¿no es cierto?, de esto de sin control se refiere a ese goce infinito que existe. ¿No? También vamos a nosotros que el super yo, sin límite, es desestructurado. Y este va a marcar lo que es la pulsión de muerte y la compulsión a la repetición, ¿no? Por ejemplo, en lo psicótico se ve reflejado muy bien este caso, ¿no es cierto? Porque los psicóticos viven la muerte, ¿no? Están pensando justamente en la muerte en todo tiempo. Y de lo que nos habla Melanie Klein, también vamos a ver que se refleja en niños, ¿no? Esta parte justamente de este yo sin límite. Vamos a ver que cuando el niño, por ejemplo, es separado de la madre o de una figura con la que tiene una relación muy profunda, se da lo que es la tiricia, que muchos consideran también que ya es la muerte de un niño, ¿no es cierto? Que llega, que es excesiva en cierta forma, ¿no? Que produce al niño ese desgano, inclusive no, sin necesidad tal vez de falta de alimento o de falta de atención, el niño ya se ve, ¿no? Justamente deprimido y se da este aspecto de lo que es la tiricia, ¿no es cierto? Que es lo que menciona Lacan, que también se ve reflejado en la psicosis. Eso sería hasta esta parte de lo que es el tema de personalidad.